En 2015, el señor Rafael Minder era el corresponsal del periódico norteamericano The New York Times en Madrid y tenía una opinión muy crítica de los medios españoles. De acuerdo a su criterio, desde el estallido de la crisis económica, la dependencia de los medios de comunicación de créditos del sector bancario o del sector de los fondos de inversión había arruinado la credibilidad de los medios de comunicación. Aunque desde mi punto de vista, la poca credibilidad de los medios de comunicación tiene más que ver de su dependencia de los nichos ideológicos de lectores a los que van dirigidos. El caso es que el señor Minder hizo un reportaje para The New York Times, en inglés, poniendo a caldo los medios españoles, y lo ejemplificó en el caso del diario El País. Y además, para reforzar su punto de vista, sacó el testimonio de don Miguel Ángel Aguilar, un veterano columnista del diario El País que corroboró esa versión. Trabajar en El País era el sueño de cualquier periodista español. Ahora hay gente tan exasperada que ya está yendo, a veces incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura. Los periódicos están en manos de los acreedores y también en las del gobierno, que han convencido a los acreedores de que los periódicos han de mantenerse con vida en vez de asfixiarles por sus deudas. Esto es una situación de dependencia que ha hecho un daño terrible a la credibilidad de los medios en este país. Declaraciones al New York Times. Yo no he hecho declaraciones al New York Times. El corresponsal del New York Times ha hecho un reportaje basado, por cierto, en un informe que por aquí tengo del Instituto Internacional de Prensa, y luego ha hablado con, no sé, 10, 15 periodistas, entre los cuales conmigo. Cuando se habla con un periodista largamente, yo hablé con él unos 40 minutos, pues yo lo sé, ¿qué hace un periodista? Se queda con lo más hiriente. Y luego viene el político ingenuo y dice, hombre, si es que yo maticé mucho, bueno, sí, ¿usted dijo esto o no lo dijo? Lo dijo, esto tiene capacidad de penetración, esto es un fulminante, sí, pues eso es lo que me he quedado, porque no puedo perder el tiempo. Entonces, yo no le pude decir al señor Minder, oiga, usted me ha tergiversado, lo dije. Pero yo no hice unas declaraciones, no sé, hablan no sé cuánta gente. Ha molestado, sí. La verdad es que el señor Aguilar ha estado muchos años en el diario El País, aunque siempre aspiró a haber sido director de su propio periódico. Lo intentó en su día dirigiendo Diario 16 y no le fue bien, lo intentó luego dirigiendo El Sol y no le fue bien, y lo intentó luego dirigiendo el semanario Ahora, que de hecho lo dirigió de manera simultánea a la que seguía colaborando en el diario El País, y tampoco funcionó el diario Ahora. Esta aventura la emprendemos unos cuantos periodistas de diferentes edades porque queremos salir de la cultura de la queja y hacer una propuesta en lugar de andar siempre ladrando nuestro rencor por las esquinas. La publicación del reportaje de The New York Times enfureció al diario El País. El entonces CEO del Grupo Prisa, don José Luis Sanz, alias Pavarotti, ocupaba un cargo directivo en la Asociación de Empresas Editoras de Periódicos y todas ellas hicieron un comunicado de protesta con lo que había hecho The New York Times. La Asociación de Editores de Diarios Españoles reacciona a las acusaciones emitidas por The New York Times contra la libertad de prensa en España, al considerar que en su artículo hace una caricatura de la realidad informativa. AEDE defiende la libertad de prensa en España, un país caracterizado por la pluralidad mediática, en el que continuamente están naciendo nuevos medios de comunicación con líneas editoriales variadas. En lo que se refiere al director del País, don Antonio Caño, publicó un reportaje en el diario El País para denunciar la nula credibilidad y la crisis económica que padecía el periódico norteamericano The New York Times. El aterrizaje en México llegaría de la mano del magnate mexicano Carlos Slim, quien se convirtió en el primer accionista de The New York Times el pasado enero al alcanzar el 16,8% de las acciones del rotativo, aunque la participación se sitúa ahora en el 12,33% según los últimos datos de la base de datos financieros Bloomberg. Slim entró en el periódico en enero de 2009 en lo más duro de la crisis de Estados Unidos, con una inyección de $250 millones que ayudó a la editora a capear el efecto de la doble crisis, la financiera y la que sufrían los medios de comunicación, lo que ha obligado a despedir a más de 300 periodistas desde 2008. El último centenar fue despedido en 2014.
Esta vinculación ha suscitado dudas sobre la dificultad para The New York Times de mantener su línea editorial independiente con un accionista de tanta influencia en el país en el que va a tener una nueva edición, en México. El New York Times publica un reportaje contra los editores, contra la situación de la prensa en España, y usted publica los 2 días la crisis del New York Times. ¿Fue un touché? Sí, me pareció un trabajo muy poco... El corresponsal del New York Times en España siempre me pareció muy poco profesional, la verdad. Siempre me pareció superficial y un conocimiento muy sectario de la realidad española, ¿no? Muy poco profesional, a diferencia de la mayor parte de los periódicos norteamericanos que he conocido. Ese reportaje me pareció completamente falto de cualquier rigor profesional. Y entonces yo encargué, un reportaje. Yo conocía la situación del New York Times, que estaba una situación muy mala. Y simplemente le quise decir, oye, yo puedo también escribir un reportaje sobre la crisis del New York Times, ¿cuál es el punto de esto? Y sí, fue un golpe por golpe, sí. Pero tenían el problema de qué hacer con el señor Aguilar, que había dicho públicamente que se avergonzaba del periódico en el que colaboraba. Y la solución fue que el diario El País decidió prescindir de los servicios como opinador del señor Aguilar. En la historia de los medios es muy habitual que un comentarista ponga a parir el grupo mediático para el que trabaja y luego cuando lo echen se haga la víctima y denuncie censura. Desde el señor Arcadio Espada en A3 Media al señor Sabater en El País. Pero en el caso del señor Aguilar, aunque otros sí le hicieron la víctima, hay que decir que él en concreto renunció a ser catalogado como tal. No voy a formar parte del victimato. No me voy a apuntar a la cofradía del santo reproche que canta Joaquín Sabina. No voy a reescribir en términos hostiles 25 años de trayectoria en el país, donde he tenido muchos de mis mayores satisfacciones personales y profesionales. En eso estoy. Los medios contratan y los medios, bueno, en este caso no hay contrato, hay simplemente una colaboración, la piden y luego la dejan de pedir. Me ha pasado varias veces. De manera más abrupta, cuando me echaron de Diario 16, me echaron también limpiamente del diario El Sol. Y no pasa nada. Te contratan y luego te descontratan. No voy a ser una víctima. Siento defraudar. Ser una víctima es peligrosísimo, no se lo recomendaría a nadie. Y además es erigirte en criterio de verdad. El señor Caño defendió el cese del señor Aguilar en la sección de defensor del lector. Miguel Ángel Aguilar es el fundador del periódico semanal Ahora, un competidor directo de El País. Se le siguieron publicando artículos a la espera de que él mismo encontrase el momento apropiado para cumplir con nuestra petición de suspender la colaboración. Nos vimos obligados a hacerlo finalmente tras leer sus comentarios en un artículo de The New York Times que resultaban altamente injuriosos para este periódico. Pero en el sector no se atribuyó a él la decisión de despedir al señor Aguilar, sino directamente al presidente del Grupo Prisa, por entonces don Juan Luis Cebrián. No fue exactamente eso, ¿no? Pero creo que nosotros deberíamos de haber... O sea, su salida no tiene que ver con eso, ¿eh? Su salida tiene que ver... Es una de las cosas sobre las que a mí me estaban dando la lata casi desde el primer día. Y fíjate que acabó luego saliendo de la serie, de todo. No sé bien qué pasaba en la empresa o qué pasó a la empresa con él. Pero por ponerme, hablamos quizá del consejero delegado del País de aquel momento. No lo sé, honradamente. Nunca llegué a saber qué es lo que pasaba a Miguel Ángel Aguilar con Prisa. Y me sorprendió que después también lo echaron de las... Sería correcto si decimos que, aunque fue una decisión suya, fue presionado por la empresa para hacerlo. O sea, la empresa quería que saliera, pero la responsabilidad es mía, en el sentido de que, oye, igual que yo tuve que aguantar presiones en otro tipo, lo que pasa es que al final esto siempre es cedes un poco para ganar por aquí, no se puede ganar siempre y se puede ganar todos los partidos. Ese lo perdí.